Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Bueno, hace unos días, alguien cuyo nombre voy a mantener en reserva, por aprecio a su persona, me hizo llegar un texto y me pidió hiciera yo algún comentario crítico, eh, incluso planteando la posibilidad de que más adelante pudiera yo participar en la presentación del texto. Leí el libro y me pareció muy malo. eh, y se lo dije, obviamente, a esta persona, eh, y en los términos más puntuales posible. Es decir, el juicio crítico es negativo, por decirlo de alguna manera, y, y me preguntó, bueno, tuvo la enorme cortesía de agradecer de todas maneras y preguntarme los motivos. Entonces, eh, y es obvio, a estos motivos no se puede responder por un chat, no se puede responder por WhatsApp, no se puede responder por una llamada. Y eso es lo que nos congrega hoy día, ¿ya? Es decir, vamos a aprovechar esta sesión para compartir con otras personas que nos ven allá, y aquí sí va el saludo para todo el mundo allá, a quienes lleguen a este video. ¿Por qué es que una crítica no debe ser confundida con un comentario cualquiera, y mucho menos con una opinión, y mucho menos con un post o un like, ¿no? Un post mínimo de una o dos palabras. La razón por la que yo no pude contestar a esta persona que tuvo la enorme amabilidad, la cortesía de invitarme a contribuir con su proyecto, que por otro lado es loable como editor, eh, es porque el desarrollo de una crítica, la exposición de unos motivos, implica necesariamente la exposición del sistema a través del cual se desarrolla dicha crítica. Es decir, que no es lo mismo hablar de teoría sobre un determinado arte que de crítica respecto de ese arte, y no deben confundirse. Y entonces, de pronto nos vemos aquí de lleno con algunos ya metidos en la salsa, con algunos términos problemáticos, ¿no? Teoría, crítica y arte. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, de la manera más sencilla posible y ligera, pero no por eso superficial, es explicar, mientras nosotros repasamos algunos, de hecho, contenidos que ya conocemos bien, ¿ya? ¿Qué es arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crítica? ¿Y cómo es que se desarrolla, por tanto, la crítica de arte? De paso, expondremos la teoría respecto de arte que manejamos, ¿ya? Debo advertir, en principio, que no es una teoría la que vamos a compartir acá, de corte íntegramente personal, pero tampoco es, ¿ya? No se puede inventar así algo de la nada, pero tampoco es que vayamos a transmitir ideas ajenas. Es decir, no vamos a utilizar este medio, ni lo hemos utilizado nunca, ni lo utilizaremos, para coger ideas ajenas y exponerlas acá porque sí. Valga entonces una aclaración, o mejor dicho, la aclaración previa que venía anunciando. La teoría crítica, o más bien, la teoría general, por llamarla de alguna manera, ¿ya? O más bien, las ideas aquí reunidas sistemáticamente respecto de arte son producto de apuntes personales de quien les habla como lector lo más concienzudo que su capacidad le permite ser, de autores de referencia, de los cuales también hablamos acá. En el proceso de estas lecturas hubo dos que fueron importantísimas para poder eh,
desarrollar mejor o acabar la forma del sistema. Y cuando digo acabar, no digo de manera definitiva, pero por lo menos de momento, ¿ya? De este conjunto de ideas. La lectura de la filosofía del profesor Gustavo Bueno, me parece, y lo he dicho en varias ocasiones, es el sistema filosófico, la filosofía en general, más potente en la actualidad y desde hace mucho. Y por otro lado, de manera parcial, pero no por eso menos significativa en los aspectos que expondré, la lectura de uno de- de los más importantes teóricos literarios, políticamente incorrectísimo, llamado Jesús G. Maestro, que construye su crítica de la razón literaria sobre los principios del materialismo filosófico del mismo profesor Gustavo Bueno. Este último aporte, se notará para quienes están familiarizados con sus textos, es menor respecto del sistema íntegro que voy a compartir y de hecho en muchos aspectos, por supuesto, distinto y hasta enfrentado, ¿ya? Diferente, peleado, digamos, con el nuestro. Pero no voy a pretender de ninguna manera desmerecer una obra que habla por sí misma, ni mucho menos comparar lo que hago con lo que estos dos autores de referencia extraordinarios hacen, ¿no? Eso sería un delirio, y no estoy bajo el efecto de estupefacientes, ¿no? Como para lanzarme a tonterías por el estilo. Ahora bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Voy a responder así, del modo más amplio posible, porque la materia misma que vamos a desarrollar, para la que estoy haciendo este preámbulo, eh, forma o constituye también la materia de un libro de próxima salida, ¿ya? Y cuyo número de páginas hace evidente la imposibilidad de explicar esto en unos cuantos minutos para un video de YouTube. ¿Ya? Entonces, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Lo que planteamos es, o lo que planteo, digamos, ¿ya? Permítaseme el uso de la primera persona de singular acá. Eh, es que cuando hablamos de arte, no podemos referirnos solamente a la obra, solo al material, ni solo a la categoría de arte, ni solo, salud, padre, ni solo a, a la impresión, ni mucho menos a la percepción del espectador, lector, oyente, etcétera, ni tampoco a una situación mágica de corte místico, hipertrascendental, no, 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 para nada. El acto comunicativo en sí, cuyos elementos conocemos desde la escuela, es decir, una situación comunicativa más bien, que está, eh, que comprende la participación de emisor, receptor, mensaje, canal, medio, contexto, nos permite reconocer los mismos materiales en juego de la situación de arte, llamaremos así, o más bien situación comunicativa artística. Entonces, podemos tener la certeza de que estamos hablando de arte cuando en efecto un autor, emisor, produce una obra, ahí el asunto de mensaje empieza a chirriar, ¿ya? Produce una obra de manera consciente a través del uso eh, efectivo del lenguaje de la categoría, o mejor dicho, del lenguaje que caracteriza al canal y al medio, por decirlo de alguna manera, para que se vaya entendiendo, y llega al receptor, al caso, lector, oyente, espectador,
y es reconocido en su conjunto, efectivamente como muestra de arte, por llamarlo también de alguna manera. Poco a poco voy a ir especificando, voy a ir utilizando términos cada vez más específicos, pero lo importante ahora es situarnos en una situación comunicativa en la que tenemos un autor, tenemos, por ejemplo, simplemente un espectador, tenemos a una obra de arte, ¿ya? Que tiene un contenido y una forma determinados por el canal y el medio en un determinado contexto, ¿ya? Y que es reconocido en su conjunto efectivamente como una exposición, no solo como una exposición, sino como una situación comunicativa artística. Esto explica, por ejemplo, por qué un cuadro abandonado en medio de un desierto, pues no puede ser considerado, no puede ser ni siquiera considerada obra de arte, porque no, no hay realización de contacto artístico de ninguna clase. A esto se debe que las pinturas que haga un reo en las paredes de su celda, estando él completamente aislado, sean apenas una obra de arte en potencia, mientras no se las encuentre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿pero en qué se diferencia? Y nótese que pasamos a definir. Es una situación comunicativa, categoría género próximo, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a dar la diferencia específica. ¿En qué se diferencia del resto de situaciones comunicativas? Pues se diferencia en que el mensaje no contiene información aseverativa de la realidad que permita conocerla de manera fehaciente, digamos, literal. Lo que quiero decir es que el mensaje que se transmite es ficción. Necesariamente es ficción, ¿ya? ¿Y por qué? Aquí me permitiré ilustrar un poquito el proceso de generación de una determinada obra de arte, o más bien de las obras de arte en general, para que podamos identificar estos elementos. Ya, veamos. Un determinado sujeto, ducho, diestro conocedor del lenguaje pictórico, nótese que ya empecé a hablar del lenguaje pictórico, de las formas, de los sistemas, de las técnicas, eh, de los métodos que permiten comunicar algo a través de pintura, lo cual podría permitirnos hacer un cartel, un letrero cualquiera, o pintar una casa, ¿ya? De manera burda, lo digo, o mejor dicho, doy un ejemplo burdo, ¿no? Pero, pero conoce todas esas técnicas, repito, esos métodos. Pues bien, este sujeto ve la realidad, contempla la realidad, participa de la realidad. Y entonces ocurre que cuanto vive, cuanto vive, obviamente no es igual ni idéntico a su experiencia, es decir, a lo que él es capaz de haber, a lo que él debe haber extraído de lo vivido para compartirlo como información, sea cual sea su formato, con otros seres humanos. ¿Qué es eso la experiencia? La experiencia es el saber manifiesto y que por tanto queda de manifiesto ante otros seres humanos que se convierten en testigos, receptores de lo que está ocurriendo, ¿ya? De un aprendizaje a partir de, digamos, la vida real. Entonces, repito, este sujeto, diestro conocedor de un determinado lenguaje, digamos, o de unas técnicas que permiten transmitir información, vive la realidad, participa de ella, genera en sí mismo un conocimiento y decide plasmarlo. Pues bien, eso que va a producir él, eso que va a producir él, pues lógicamente puede ser entendido como mensaje, pero lo que caracteriza al arte como arte es que este mensaje es una afirmación de la realidad, pero que cuando llega al receptor, en este caso al espectador, a quien contemplará el cuadro, lo verá, lo revisará, lo analizará, pues no funciona para decirle la vida es así,
O sea, no es solamente para retratarla, no es para generar identificación. Y pronto voy a entrar muy profundamente en eso, ¿ya? Ya por ahí debe estar escociendo la idea del hiperrealismo alguien, ¿ya? Hay que ver cuándo y cómo, ¿no? Eh, no es para decir, bueno, la vida es así, sino para transmitir esa visión parcial, necesariamente parcial, producto del ejercicio de la inteligencia en la aplicación misma del lenguaje artístico, diremos, ¿ya? Para producir esta obra. Y entonces, cuando esta obra, este supuesto mensaje, llega al receptor, pues lógicamente lo va a cuestionar. ¿Y a qué me refiero con que lo va a cuestionar? Pues lo va a hacer enfrentar, o mejor dicho, la obra lo va a obligar a contrastar su forma de ver, de percibir y de vivir la realidad con la de ese sujeto que generó la obra, a través de la obra en sí misma, a través de este material, necesariamente material. Ahora bien, eso sí, eso podría significar que, bueno, pero es que prácticamente todo el mundo ve la realidad de distintas maneras. Entonces, eh, cada vez que yo comparto mi visión de determinados fenómenos, cada vez que yo me expreso, entonces estoy haciendo arte. Ya llegamos a esa chabacanísima, pésima definición de arte, no el arte es expresión, por Dios. Lo que se enseña en las escuelas es expresión artística, que entenderán ahora en el esquema que estoy planteando, es más bien conocimiento de los lenguajes, técnicas y métodos que te permiten expresar algo a través de un determinado medio canal. ¿Se dan cuenta? Y es importantísimo en la formación de todos, ¿ya? Porque permite además elaborar experiencia. Ahora bien, articular ideas, ¿ya? Decía, cualquiera puede decir, bueno, yo he vivido tal acontecimiento de viaje, entonces si yo se lo cuento a alguien y la visión que tengo yo es distinta de la de ese alguien, entonces estoy generando arte. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otro factor determinante y que tiene que ver con esa obra. Esa obra que cuestiona al receptor, en primer lugar estoy poniendo eso como condición, es decir, debe ser, y ahí entra el asunto de la originalidad. No voy a profundizar mucho en esto porque me parece que cuanto voy diciendo es suficiente para entender grosso modo de qué voy, ¿no? A qué va lo que digo, ¿ya? Debe ser original, pues si no fuera original no podría ser diferente, distinta y poner en aprietos intelectuales, digamos, a quien está contemplando la obra, debe ser original, pero además debe ser elocuente a través de la utilización de su lenguaje respecto de las ideas sobre las que cuestiona. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué me parece que no es tan difícil de explicar? Porque cuando uno vive algo y lo convierte en experiencia, ya lo dije, tiene que reducir la realidad, tiene que tratar la realidad sintetizando múltiples de sus aspectos y dejando muchos de lado y escogiendo otros para emplearlos sí y condensarlos en una obra. De manera que es imposible que pueda abarcar todas las ideas. Y por otro lado, si lo ha hecho, pues queda clarísimo, es a partir de una intención. ¿Ya? Aquí, por tanto, descartamos de arranque la, la idea esa de que un pintor diga, no sé lo que hago, no sé lo que hago, o que un músico diga, es que no sé ni por qué lo hice. Bueno, eso es absurdo, porque en primer lugar no podría haber escogido los colores para la paleta. Si no supiera lo que hace, pintaría fuera del lienzo, ¿no? O el compositor agarraría bofetadas a su suegra en vez de teclear suavemente el piano, ¿no? O sea, por decir una barbaridad. Entonces, por supuesto que saben lo que hacen. Otra cosa es que, como parte del proceso de concentración en el desarrollo de la experiencia, dejen llevar, por ejemplo, por estas imágenes que se generan dentro de uno mismo, por determinadas sensaciones. Pero finalmente serán articuladas a través de uno de estos lenguajes. Danza, el lenguaje de símbolos lingüísticos, de signos lingüísticos, perdón,
o el lenguaje pictórico, ¿ya? Entonces, tenemos a un autor que conscientemente hace ejercicio de un determinado lenguaje para transmitir para generar experiencia, la cual llega al receptor y lo cuestiona debido a su originalidad y a la potencia que tiene a través de su elocuencia. Esto también nos permite entender algo. Que si un pintor es brillante, ¿ya? Según nuestros estándares, por ejemplo, pero en su aldea nadie sabe lo que está haciendo al pintarrajear en la pared, ¿ya? Eh, y por tanto, ven lo que hace y dicen, eso es espantoso, y no le hacen caso y pintan de nuevo la pared y la embadurnan, pues no hubo arte. O sea, no lo hubo, no lo hubo, de la misma manera que no hay discurso de un solo hombre en medio del desierto, de la misma manera que no hay canción, entiéndase, como obra de arte, no hay situación, no hay experiencia artística, ya, digámoslo de una vez, porque alguien cante solo en la ducha. No lo hay, pues. Se necesita una participación del receptor. Y entonces, nótese, por favor, que las distintas épocas, debido a las condiciones de los distintos receptores de cada una, determinarán también lo que se considera arte y lo que no se considera arte. Y por eso es que hablamos de un contexto en el cual se opera a nivel institucional. Porque cuando la gente se organiza, entonces, y establece determinados criterios, por lo menos cuando es más o menos racional, o sea, no como ocurre en la mayoría de universidades hoy en día, ¿ya? Y ni hablar de algunos colegios, ¿ya? Cuando de verdad se discute, cuando de verdad se enfrenta ideas, cuando de verdad se posiciona sistemas, lo digo abiertamente, unos por encima de otros, unos por encima de otros porque tienen mayor potencia en su capacidad expositiva, demostrativa, argumentativa, cuando se hace eso, pues hay un determinado momento en el que se dice, muy bien, aplicando tal conjunto sistemático de ideas, pues esto es arte. Y esto otro, no. Y voilà. Tenemos autor, receptor de la obra, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tenemos la obra en sí misma, tenemos un lenguaje, tenemos un medio y tenemos un contexto. Todo ello envuelto en una consciente concepción de lo que está ocurriendo. Entonces, no hay arte irracional, una estupidez. Eh, sé que la palabra que acabo de emplear es fuerte, pero revisando el diccionario le calza perfecto, ¿ya? Eh, porque como ya lo dije, es imposible desarrollar una obra sin pensar de manera consciente con una dirección determinada, ¿ya? No, y no podemos desdeñar cuánto de social tiene el fenómeno artístico en sí. Dicho eso, dicho eso, nos damos cuenta que hay un conjunto, digamos, de preguntas que pueden parecer pues muy sosas, que se suele hacer a menudo. Las he anotado acá en el celular porque para tenerlas en cuenta de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, preguntas del tipo, bueno, ¿qué es más importante, el fondo o la forma? Bueno, ya sabemos que quien nos haga esa pregunta no ha reflexionado sobre qué es arte, bueno, no está mal, puede empezar a hacerlo, ¿ya? Pero démonos cuenta que la potencia cuestionadora de la obra depende de, es cierto, las ideas respecto de las que plantea su cuestión, pero decisivamente de la potencia cuestionadora del manejo del lenguaje con el que se plantea la cuestión. Y si digo elocuencia, es porque si una obra necesita un manual al costado que lo explique, ¿ya? Solo puede deberse a dos motivos. El primero de ellos, que la obra está siendo expuesta ante gente de una ignorancia monumental. ¿De acuerdo?
o de una ignorancia enorme en comparación a la del grupo social del que proviene el artista. Y por tanto, se considera necesario hacer múltiples explicaciones, pero estas explicaciones, ojo, pestaña y ceja con lo que voy a decir, no van a explicar la obra. Eso más bien enseña inequívoca que eso es una estafa. Van a explicar el sistema, un sistema par equivalente, o a lo mejor mejor, que el que estoy exponiendo ante ustedes. Es decir, tendría que venir acompañado no de una explicación de su lenguaje, sino, por ejemplo, de información histórica referente al contexto, información de referencia técnica, pero no va a explicar la intención del autor. Porque si explicara la intención del autor, significa abiertamente que la obra, con la información previa, digo histórica y de técnica, etcétera, pues no sirve. De manera que me atrevo a decir que cualquier pintura, cuadro, etcétera, que viene con su documentito al costado, explicando de qué trata y qué quiso lograr el autor, pues tiene un certificado de fracaso. ¿Ya? Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque en el peor, que es el que impera, me parece realmente, lo que tenemos es compadrazgo para que alguien ponga firma al costado y se las dé de especialista, pues. Entonces es un fracaso remunerado, eso es una estafa, vil, ¿ya? Y el segundo caso, el segundo supuesto, en el que puede ir una obra determinada acompañada de un texto explicativo, es abierta y flagrantemente el caso en el que se pretende lucir un texto verbal, texto escrito, eh, digo, con el pretexto de acompañar a otra cosa que no vale la pena. En otras palabras, porque se quiere hacer valer más el discurso que, o sea, se quiere hacer valer más el paratexto que el texto. El discurso que habría de acompañar la obra que la obra. Y entonces no hay un supuesto en el que se desarrolle nada positivo, ¿ya? En caso se exponga la intención del autor. No en ese contexto, pues la publicación de un libro de crítica en el que un determinado autor de crítica, un crítico, exponga su sistema crítico y lo aplique a determinada obra, pues claro que produce muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque permite al lector enfrentarse a la crítica de ese autor y preguntarse si concuerda con él o no, e incluso estimulando o generando la posibilidad de la generación de un sistema crítico particular, a partir de la destrucción de otro sistema crítico, pura dialéctica. ¿Ya? Entonces, en un libro o en la exposición de una reseña crítica bien hecha, pues por supuesto que el discurso tiene un valor importantísimo, pero en una sala, no, para nada. Otra pregunta que se suele hacer, y creo que con eso, aunque bueno, quiero aclararlo, he dicho todo lo dicho para aclarar el asunto de fondo y forma. ¿Y por qué? Porque eh, la información que ha de ser expuesta acompañando una obra, ha de ser expuesta para explicar la, las condiciones de la emisión de la obra, ¿ya? Contexto, y cuestiones técnicas. Es decir, en el primer sentido fondo y en el segundo sentido forma. Otra pregunta que se suele hacer es, ¿enseña algo el arte? Bueno, a ver. Eh, el problema está en la palabra enseñar, ¿no? O sea, ¿te ofrece una posibilidad del arte? Sí.
¿Cuál? La posibilidad de cuestionarte a ti, cuestionar de tu realidad. Eh, pero se puede dar este fenómeno sin que la persona tenga la cita con la obra, sin que este encuentro, sin que este enfrentamiento se dé. O mejor dicho, puede darse si este enfrentamiento y si este encuentro se da entre una obra importante y un sujeto que no sabe nada, no. Es exactamente equivalente a hacer sonar una sinfonía de Mahler en medio de una plantación de geranios, ¿no? O sea, no va a pasar nada, ¿ya? Ahora, por supuesto, van a salir nuestros amigos, ¿no? No, pues que los geranios sienten, ya, qué bueno. A ver, ojalá algún día escriban un buen libro sobre cómo sienten los geranios. Ahora, más allá de esto, porque estamos hablando de arte y no de botánica, porque no niego fenómenos botánicos. Eh, la cuestión es que si uno llega a enfrentarse a la obra de arte con más saber, pues tiene muchas más posibilidades de, de profundizar en el conocimiento de la obra, pero a través de este conocimiento también, y una vez más, de vuelta, cuestionarse a sí mismo en mayor profundidad. Una persona que se enfrenta a una obra de arte con un considerable conocimiento respecto de la realidad, ojo, de la realidad, pero también en particular de ese tipo de obras de arte, pues puede relacionar la obra, él, no la obra, él puede relacionar la obra con mayor cantidad de elementos de la realidad patentemente vinculados, y ahí la elocuencia, ojo, pero también en mayor profundidad en cada uno de ellos. En este sentido, se explica que una obra de arte valiosa, por decirlo de alguna manera, exija tiempo en su contemplación, en su revisión, en su análisis, pues hace que la persona que está ante la obra necesite, obviamente, o mejor dicho, ponga en juego una mayor cantidad de conocimientos y todos estos a un nivel de profundidad mayor. ¿Ya? Otra pregunta que se suele hacer es si se enseña arte en las escuelas, ¿no? Pero eso ya lo expliqué, ¿no? En las escuelas se enseña expresión artística. Por, por mejor hacer según la intención de quienes pensaron en esto, le pusieron el nombre de curso de arte, no enseña arte. Deberían enseñar o historia del arte, o expresión artística, o arte, dos puntos, historia del arte y expresión artística, ¿no? Pero bueno, en aras de simplificar creo que se entiende. Eso en primer lugar. Entonces, hemos pintado grosso modo qué entendemos por arte. Ahora, lo que tendríamos que pasar a hacer es explicar cómo se relaciona el arte con algunas otras formas de comunicación, ¿no? Con algunas otras situaciones comunicativas. Pero esto no va a requerir mucho tiempo, porque no es mi intención ahondar en materia, dado que primero va a venir un libro para eso, pero por otro lado, porque implicaría muchísimos más minutos que aquellos de los que aquí disponemos. Hay un vínculo estrechísimo entre la religión y el arte. Pues hace un momento dije iba a ahondar en la materia de mímesis y demás, ¿no? Las primeras representaciones comunicativas, o mejor dicho, las primeras representaciones pictóricas, digamos, son representaciones que pretenden, en mayor o menor medida, es muy difícil de determinar, el reconocimiento de un elemento externo de la realidad al interior de una caverna, por ejemplo, es decir, en el entorno humano, ¿ya? En la domesticidad.
Entonces, lo que se pretende es imitar a la naturaleza, como decía Aristóteles, ¿no? Eh, pero el arte que pretende imitar, simplemente imitar la naturaleza, pues lo hace históricamente por dos motivos. En un primer momento, primitivísimo, simplemente para poder señalarle a otro ser humano, oye, mira, cebú, ¿no? Cebú acá, cebú allá, cebú es esto es cebú, ¿listo? Y más adelante, como muestra de admiración por la perfección geométrica, diremos, por ejemplo, de las composiciones de la naturaleza, eh, y obviamente para exponer, para lucir maestría técnica, ¿ya? Esos son los dos supuestos. Eh, entonces, en ambos casos, en ambos casos nos encontramos ante una forma o ante formas de arte, o mejor dicho, la primera no es arte, ante una representación mimética y una forma de arte que exhiben lo que las diferencia a una como arte y a la otra como no, fácilmente. A ver, quiero explicarlo un poco mejor, no para enredarme más. Cuando uno pretende comunicar simplemente un mensaje, como por ejemplo, cuando uno le pide a un niño que le haga una notita a su mamá o a su abuela y el niño aún no sabe escribir, pues usará dibujitos, ¿ya? Entonces ahí no tenemos arte. Obviamente no tenemos arte, lo que queremos es transmitir un mensaje directo, no estamos cuestionando absolutamente nada. Es más, nótese, no solo no quiero cuestionar, quiero lograr o sea, el símil completo, es la semejanza completa, la mayor posible más bien. Eso es todo lo contrario de cuestionar, todo lo contrario de cuestionar. En cambio, cuando uno ve una obra como La Piedad, por ejemplo, Miguel Ángel, lo que está viendo es una forma de entender una situación que compromete variedad de ideas muy profundamente a través de una destreza técnica determinada. Y en su momento, en su época, la mejor, claro, la mejor manera de hacerlo era por medio de la fiel representación de los seres humanos ahí comprometidos. Salvador, dime. Sí, entonces la fotografía no puede ser considerada forma de arte y si es eso, ¿por qué se exhibe en los museos? Muy bien. Bueno, pues la fotografía, por supuesto, que constituye una forma de arte, pero ¿por qué? Según lo expuesto, porque los elementos que uno escoge para fotografiarlos, ¿se dan cuenta? La visión que se plasma a través del uso de la máquina son, eh, son obviamente medios solventes para cuestionar algo, ¿no? En el caso del fotoreportaje, por ejemplo, esto se nota de manera clara, ¿no? Más obvia. Escoger un rostro, escoger un tipo de luz y luego intervenir en la fotografía, en su revelado, ¿no? En su momento. Y ahora, bueno, en su edición digital. Es por eso. Y por eso mismo, un selfie no tiene absolutamente nada de arte, porque lo que tú quieres es mostrarte a ti mismo, según tú, tal cual eres, ¿no? Y el problema está en que, por supuesto que puede cuestionar al otro, ¿no? Pero te va a cuestionar precisamente por la falta de destreza, por ejemplo. O porque en el abuso de filtros estás manifestando mucha más información respecto de ti de la que hubieras querido, ¿no? En un principio. No hay inteligencia, no hay manejo diestro de un medio, no hay ningún tipo de elocuencia y no se cuestiona nada de manera intencional sobre ninguna idea profunda que no sea la sola presentación del sujeto ahí, identidad. Ahora bien,
¿Por qué decía que el arte, las formas artísticas, las distintas artes, las bellas artes, diremos, ya, guardan una estrecha relación con la religión? Porque en su momento lo que el ser humano pretendía hacer era explicar la realidad del mundo. Y por tanto, su testimonio, diré de fe, ¿ya? Por ejemplo, pues no contempla la posibilidad de ser falso, ¿ya? O sea, por eso es que alguien da testimonio religioso diciendo la verdad. O sea, Dios es la verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces uno da fe de Dios diciendo la verdad, es eso, ¿no? Entonces aparece el arte. ¿Y el arte qué es? El arte es el patente descubrimiento de que eso es falso. O sea, de que, ojo, no digo la fe, ¿no? No estoy no estoy echando al garete ningún tipo de creencia religiosa. Lo que quiero decir es que ese texto, por ejemplo, que contaba que alguien tendió la mano y generó tal y cual cosa, pues uno sabe que eso no es verdad porque no es razonable y no es racional, porque conforme nos volvemos más inteligentes y utilizamos más información y la gestionamos de manera más rápida, ágil y efectiva, pues nos damos cuenta que eso no tiene sentido, ¿ya? No pudo haber un Adán, no pudo haber una Eva, y entonces viene la persona que dice, bueno, es que es metáfora. Claro, eso no es arte. Es que no es arte, porque tenemos que ver qué plantea el emisor, cómo lo toma el receptor y en qué medida te cuestiona. Su intención no era cuestionar. De la misma manera que las pinturas rupestres no tenían por objetivo cuestionar a alguien unos miles de años después. No es así. No es así. Eh, Ahora, me voy a permitir retroceder un poquitito. Hace un rato Salvador mencionaba la fotografía y obvié señalar por qué constituye un elemento de ficción. Porque la edición misma de la fotografía implica una alteración material, potente y directa de la percepción general que habría de tener el ser humano en condiciones normales, digamos, de la realidad. Entonces se ficcionaliza la realidad también a través de la fotografía. Ahora, ¿por qué he retrocedido ahí? Para aclarar algo respecto a las pinturas rupestres, ¿no? O sea, porque el hecho de que uno vea una pintura rupestre y diga, wow, o sea, me parece impresionante, me hace preguntarme cómo veían nuestros ancestros a los antílopes, este, bueno, no está cuestionando la realidad ni te cuestiona a ti a través de ese lenguaje sobre algo que conscientemente quisieran plantear, ¿ya? Entonces ese texto tendrá un valor histórico importantísimo, un valor enorme para los estudios antropológicos, pero no tiene valor artístico, estricto sensu. Y que uno le encuentre elementos de arte no lo hace arte, pues, ¿no? O sea, que uno vea una zarigüeya que tiene pestañas de cebra, no la hace cebra, ¿ya? Para que se quede claro. Esto explica también por qué un tratado científico no es arte literario, no es literatura como arte. Se puede entender que es literatura como se entiende al conjunto de textos que versan sobre un campo del saber, ¿ya? Pero no es literatura como arte. No es literatura como arte porque, bueno, por las mismas razones, ¿no? Y el hecho de que el autor haya empleado recursos literarios pues no convierte al conjunto en... ¿no? Algo distinto pasa, por ejemplo, en algo que lo digo en son de broma y no tanto, con ciertas formas que parecen probar la existencia del arte involuntario, ¿no? Como por ejemplo leer la interpretación de los sueños de Freud, entonces como novela es fantástico, ¿no? Porque toda la especulación que se desarrolla allí, pese al afán de rigor científico, es pura ficción, es pura ficción. Y transmite una elaboradísima y extraordinariamente racional manera de entender estos fenómenos, los sueños, el funcionamiento de la conciencia, etcétera, eh, a un lector que obviamente cuando lo lee pues puede quedar impresionadísimo, ¿no? Pero que mal haría creyendo, nada más.
Eso para empezar. Ahora, me gustaría hacer aquí un primer corte, ¿ya? Para luego poder pasar al asunto de crítica. Y la pregunta que nos trae esta segunda parte, digamos, es, bien, si ya tenemos una idea clara de qué es arte, ¿por qué nos encontramos con tanta gente que dice que el arte no se puede definir? Porque no se puede saber qué es el arte. Bueno, porque obviamente si alguien da una definición de arte, como la que hemos compartido, como varias otras, ¿ya? Eh, dejen claro también que no es arte y que sí lo es, que es lo que hemos hecho hace un momento. Y entonces vamos a dejar eh, fuera de la categoría a, a un conjunto de producciones, diremos, bien pueden ser industriales o publicitarias, que obviamente van a, van a tener a autores un poco ofendidos, ¿no? Eh, las definiciones en sí mismas son, que son términos construidos a partir de otros términos, de las categorías y los géneros próximos después de las diferencias específicas, y las diferencias específicas eh, se- son las que son por el empleo de otros criterios que refieren a otro tipo de divisiones, porciones de la realidad, razón, ratión, ratio, ¿no? Eh, las definiciones, es lógico, funcionan para dividir, para separar. Y esto atenta directamente contra el afán de igualarlo todo o de hacerlo isovalente, darle el mismo valor, ¿ya? Entonces, si un chiquillo, por ejemplo, hace un garabato en una hoja y dice soy artista, bueno, o sea, la aplicación de la definición que hemos dado hará dar con tierra lo que el pobre chiquillo ha planteado, ¿no? En cambio, si decimos que es indefinido, pues entonces todo puede serlo, ¿no? Y entonces tenemos performance y un lienzo de 5 por 4 metros con un moco pegado al centro, y ya está, pues magnífico, ¿no? Eh, mamarrachos y porquerías por el estilo, ¿no? O un montón de ichu amarrado en una esquina de una habitación, ¿no? Lo cual se vende como, como escultura viva, ¿no? Con un certificado, por supuesto, porque obviamente el autor gana dinero si tú te atreves a poner tu propio montoncito de ichu, ¿no? En tu habitación. ¿Con qué derecho si esa idea es original de otro? Y barbaridades como estas, a menudo, frecuentes. Entonces, no, a la gente no le conviene, a gran cantidad de personas, no les conviene que se defina nada, porque obviamente van a quedar en evidencia como estafadores, farsantes o simplemente, y esto ocurre con mucha frecuencia, van a ver deshecha la posibilidad que tenían ellos, que creían tener ellos de ser considerados alguien en ese ámbito. Satisfechas múltiples necesidades humanas, alimento, cobijo, pues obviamente nos encaminamos a concentrarnos sobremanera en el sexo y en el asunto de supuestamente definirnos a nosotros mismos, cuando en realidad la manera, el atajo por el que la mayoría opta es simplemente identificarse en mímesis, y quiero que se entienda, o sea, primitivísimamente, ¿ya? En mímesis con alguien más, con un modelo más, y así funciona la publicidad. No, con ello no condeno la publicidad, simplemente la distingo del arte. No hay arte publicitario. Cuando uno habla de arte publicitario, está hablando, está utilizando el término arte en referencia al artificio, a la técnica, ¿ya? Pero no está utilizando una acepción relacionada, o mejor dicho, no está utilizando una acepción ni remotamente parecida a la que nosotros usamos acá, ¿ya?
Entonces, eh, es importante reconocer, por ejemplo, cómo es que una obra original, una vez se convierte en objeto de producción en serie, objeto de producción en serie, y se populariza precisamente porque se integra a la normalidad de uso, pierde su facultad cuestionadora. Entonces, uno, ante una reproducción de un determinado cuadro, por ejemplo, tiene que hacer un ejercicio de abstracción, tiene que preguntarse cómo habría sido, ¿no? Ver por primera vez la obra. Es todo un ejercicio, porque si no, pues vemos cuadritos del corazón de Jesús por todo lado, ¿no? Y el problema está en que no, no, no podemos considerar ese cuadrito una obra de arte. De la misma manera que no puede ser considerada, saludo, no puede ser considerada una obra de arte, pues, una vasija cuya representación ha sido hecha por un sello láser en una serie inmensa de vasijas idénticas, ¿no? Eh, Al respecto hay autores que, bueno, hay muchísimos autores que han escrito al respecto, pero una de las perspectivas más interesantes con las que me parece podrían encontrarse no proviene de un filósofo ni de un crítico o teórico de arte, sino de un novelista, William Gaddis, en la novela Los Reconocimientos, ¿no? En la que se nos narra la, la historia de un sujeto que es un reproductor, un falsificador. Y bueno, es una novela de 1116 páginas en la edición que tengo yo, así que no pretendo contarles de qué va, ¿no? Este, pero a través de capítulo a capítulo lo que vemos es desarrollarse todo una discusión, se nos propone, mejor dicho, una discusión gigantesca respecto de cómo es que el arte deja de ser arte con la producción serie, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, es una novela magnífica. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, y en particular, eh, el hecho de que se defina qué es arte y qué no, a través de un criterio en particular, que puede ser compartido como en Internet, en un video de YouTube que quien sea pueda verlo, le quita autoridad al montoncito de encopetados que se dedican a decir qué es arte y qué no, según se los dice el tarot. Y obviamente esto perjudica a un sistema que de meritocrático no tiene nada, salvo que ponderemos el mérito de lo vil, de lo artero, ¿ya? Eh, y bueno, y el lucro y el lucro descomunal, ¿no? Que es posible que en efecto se lleva a cabo sangrando instituciones de todo tipo, ¿no? Eh, Exponer un criterio como el que estoy planteando, exponer un criterio como este que compartimos acá, de manera abierta, eh, eh, constituye en sí mismo un acto por el cual nosotros ofrecemos este mismo sistema de crítica. Hacer crítica implica ofrecer la propia crítica a nueva crítica. Es el ejercicio dialéctico. Es oponer dos ideas a través de una idea correlativa. No es un dualismo simplón de uno de A contra B, no. Es eh, este sistema, por ejemplo, o estos conceptos, estas definiciones y conceptos que nosotros trabajamos en relación al arte, versus los otros, pero ¿qué tienen en común? O sea, vinculadas precisamente porque es el arte, ¿no? Por estos materiales que están ahí al medio, hay que definir. Bueno, nosotros sí queremos definirlos, como felizmente muchos otros críticos cuyas palabras sin duda son mucho más valiosas que las mías, ¿no?
Pero hay muchísima gente, insisto, que no quiere hacerlo. No, no quiere, no le conviene. Ya, es así de sencillo. Eh, y podríamos, y entendamos que vale la pena salir en los medios y cuando alguien te dice es que esto no es arte, pues conviene decirle, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto otro sí? ¿Por qué? Expon tu sistema. Comparte tu crítica. Y si ese sujeto dice, no, es que tú no entiendes, es que no tiene nada que decirte. Y aquí aprovecho para aclarar algo, ¿no? Si se nos pregunta, ¿y cómo se atreve este tal Juan Pablo Torres y, y su tropa, como la llama con cariño, ¿no? Este, a decir lo que está diciendo en redes? Pues simplísimo, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo un sistema crítico a crítica. Si alguna otra persona no tiene un sistema crítico que pueda oponerse al nuestro, no nos interesa escucharlo. Entonces, o sea, no nos interesa escucharlo, que sea a un lado. Eh, es así, ¿no? Es como estar en un equipo, entendamos la comunidad de gente racional como equipo, pongámoslo, y alguien propone una idea que permite desarrollar conocimiento, cribar, hacer crítica, determinar criterios para entender, interpretar y operar en la realidad y además producir formas cada vez más potentes de cuestionarnos a nosotros mismos y a la realidad. eh, bueno, y el resto no dice nada. Bueno, entonces si no dice nada, que acate, pues. O que sea indiferente. Nosotros no obligamos a nadie a hacernos caso, pero si alguien va a plantear que, bueno, tiene tal o cual error, esto que decimos, pues que lo exponga, ¿no? Y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. No solo no nos corremos de la discusión, sino por el contrario, la estimulamos en la medida de lo posible. Así nosotros mismos mejoramos. Esa es la idea. En cambio, en un ámbito en el que no se discute nada, porque se tiene temor a la ofensa, muy directo, con estas pocas palabras ya se sabe de qué estoy hablando, ¿ya? Eh, en un ámbito en el que se quiere hacer valer eh, lo mismo, la expresión de uno con la expresión de otro, pues ahí no es posible nada, nada útil ni nada fértil. Las personas comprometidas supuestamente con las instituciones artísticas son, en la medida en que no dejan de manifiesto lo que estoy diciendo, no es que digo que si no comparten mi idea están mal, sino que si no exponen su propio sistema crítico como lo vean, pues son cómplices de una estafa gigantesca. Es así. Y creo que, no creo, estoy seguro que no es excesivo hablar de criminalidad en múltiples casos, ¿no? Porque eso es estafa sistemática. Y lo mismo pasa en centros educativos, hablo de colegios y de universidades, porque resulta que en colegios y universidades se le enseña a todo el mundo que la opinión de todo el mundo vale. Pues por supuesto, porque se está hablando de opinión, que la mayoría de profesores no sería capaz de distinguir opinión de comentario y comentario de crítica, ¿no? Uno puede opinar lo que sea, las opiniones no valen nada en ese sentido. Entonces, sí, cada quien tiene su opinión, sí, perfecto. ¿Y qué hacemos con eso? Nada, no se puede hacer nada. ¿Y todo el mundo tiene una visión crítica? No. ¿Y de entre las personas que tienen una visión crítica, tienen visiones críticas isovalentes? No, no, porque es posible enfrentarlas dialécticamente a través de una idea común y en realidad de un sistema común. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de eso que une, que nos permite relacionar dos sistemas? Pues de la razón. Y no nos referimos a la razón como si fuera la diosa razón. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que la razón es un patrimonio este, humano, en el sentido de que nuestra especie lo ha desarrollado hasta un punto suficiente hasta un punto en el que puede compartir criterios, ¿ya? Para poder, lo dije hace un momento, entender, interpretar y actuar en la realidad y operar en ella. Es un patrimonio común. Es así de sencillo.
y funciona al margen de los sujetos que planteen uno u otro postulado de dicho sistema de la razón. Es decir, 2 más 2 será igual a 4, lo diga yo o lo diga quien demonio sea. Y ya está. La razón en ese sentido eh, funciona, opera sola, ¿no? Entonces no podemos hacernos al margen de esto. Y, y por tanto, mm, dado que nosotros entendemos y actuamos en la realidad a través de definiciones, de conceptos, de definiciones y de ideas, de procesos y demás, y reconocemos que no podemos eh, copar la realidad íntegra dentro de nosotros mismos, si acaso algo así existe, ¿no? Ya que no podemos hacer eso y la tomamos por porciones, entonces reconocemos que actuamos de manera racional. Y si actuamos de manera racional, clasificamos las cosas. Y si clasificamos las cosas, no les podemos dar a todas el mismo valor. Punto. Entonces, no todas las culturas tienen el mismo valor. Me adelanto de una vez a decirlo. No o sea, no, mejor dicho, según el contexto, pues. En su momento, la cultura tal fue valiosísima para tal territorio, en tal geografía, por supuesto. Y hoy no, pues. Hoy no. Y lo que era considerado arte para determinada comunidad, hoy no tiene valor para cuestionar la realidad. Sin embargo, tiene valor histórico. Entonces, no quiero decir que las cosas simplemente se desdeñen. Lo que pasa es que hay que volver a clasificarlas. Y ese proceso de reclasificación es un proceso racional para el cual contribuimos nosotros y, bueno, quienes desarrollamos alguna forma de crítica y quienes discutimos. Y quienes no discuten y no dicen nada, bueno, ellos no sirven para eso, no sirven a esa causa. Punto. No es que tenga algo de malo en particular, cada quien escoge cómo vivir, pero lo cierto es que si tú has escogido este, desarrollar tu vida al margen de esas cuestiones, pues entonces no metas la nariz si no es con el afán de procurar aprender o aportar algo valioso, pero completamente dispuesto sobre todo a que se discuta contigo y a quedar en evidencia respecto de cuánto sabes y cuánto no sabes. La principal razón por la que la crítica no es popular es porque el ejercicio de la crítica implica necesariamente la exposición de un sistema ofreciendo la nueva crítica y por tanto revelar cuánto sabe uno, cuánto no, y cuánto de lo que sabe ha sido debidamente integrado. Y también está obligado quien hace crítica a demostrar la efectividad, eficiencia y eficacia de dicho sistema sobre un determinado objeto de crítica. Es así que el amigo que tuvo a bien enviarme un libro suyo, un libro no de su autoría, sino bajo su sello editorial, pues me preguntó, repaso, qué me parecía el libro y le dije que malísimo, así de sencillo, pésimo. ¿Por qué? Porque no, no, no contiene ideas, eh, no expone ideas de manera clara, no cuestiona respecto de ninguna de estas ideas de manera mínimamente significativa y además delata un ejercicio, o mejor dicho, un conocimiento muy, muy, muy elemental y en múltiples casos fallido de los recursos literarios y más allá incluso de eso, del propio funcionamiento de nuestro idioma en un nivel óptimo. De manera que téngase este video como respuesta a, a la pregunta de esta persona, a quien, insisto, le agradezco, y también como medio para repasar nosotros algunas cuestiones de las que a menudo se nos ha preguntado a cada uno de nosotros por separado, a mí en particular, con un poquito más de frecuencia, debido a que, digamos, ando en aulas, ya virtuales no, eh, y para saludar a quienes nos ven del otro lado de la pantalla. No sé si tengan ustedes, chicos, Cami, Adri, Flor, Majo, Aleco, Domi, Rodri, nuestras Danielitas, alguna pregunta. No estamos todos los del equipo reunidos hoy, también hemos aprovechado
o mejor dicho, hemos tomado en consideración esa situación para proponer que se grabe esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta. Domi, Primero, muy buena exposición, gracias Juan Pablo, como siempre. Y mi pregunta iba hacia, como estábamos hablando acerca de la fotografía y el toque de ficción que tiene que tener y todo. Eh, ¿Necesariamente el arte tiene que tener una porción de ficción o es posible representar la realidad en sí y ser considerada arte? como dije hace un momento, el arte en general es ficción, porque el el producto, la experiencia eh, plasmada a través de un determinado lenguaje artístico, además de ser producto de una síntesis, es el producto de una serie de elecciones conscientes con una intención y por tanto ofrece una perspectiva o una visión, diremos en general, de la realidad, no solo parcial, sino tendenciosa. Y esta tendencia, pues ha de ser, digo, bueno, según las intenciones del autor también, más o menos patente, ¿no? En ese sentido es importante darnos cuenta que en general la obra de arte funciona a través de un sistema complejo que empieza en una aparente identificación. Es de esta forma que seduce, digamos, ¿no? Se ofrece atractiva al público en la medida en que aproxima a este un objeto de su deseo. Lo interesante es que de la misma manera que funciona la publicidad, eso que se nos acerca no es el objeto en sí mismo, no es un auto, no son millones de dólares, no, 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 no. Es la imagen de un sujeto que disfruta de esos bienes, ¿no? Entonces veremos desde novelas cuyos personajes se mueven en alta sociedad hasta personajes, por ejemplo, que pasan hambre y miseria, pero tienen una vida cuyas características, al menos parcialmente, nosotros desearíamos en determinados aspectos, ¿ya? Entiéndase la malentendida libertad como la potestad de poder hacer lo que uno le da la gana. Es completamente falso. Eso no es libertad. Pero se nos ofrece, insisto, así, de manera, diré, por ejemplo, mañosa, ¿no? A través de maña, de técnica, para que nosotros nos aproximemos a la obra y una vez que estamos allí, pues el autor, y ahí su destreza, nos atrapa y nos muele a golpes, ¿no? O sea, de manera que empieza a enfrentarnos con una serie de afirmaciones de SIGA, producto de su inteligencia, en fin, como ya lo dije hace un momento. Entonces, el arte necesariamente es ficción. Esto no significa que todo sea ficción, ya lo dije, porque no es una ficción cualquiera, ¿ya? Es una ficción en tanto y en cuanto responde a una, ya lo dije, intención de tendencia y síntesis para la transmisión de un conjunto de determinadas ideas, ¿ya? Que están ofrecidas además de forma que intencionalmente cuestionen. En ese sentido es que se entiende que el arte ha de ser provocador en su época, en su contexto, en su momento y en su lugar, ¿no? Por eso. ¿Mm? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bajo. Y luego Dani. Ya. En este caso, si un cuadro cuestiona por su originalidad, una réplica del mismo podría ser considerado como arte. Y si Ese no es es, el tema. Perdón. sorry, y si no es así, puede haber algunos museos que no contengan arte. Muy bien. Bueno, gran parte de los museos de hoy no contienen nada, ni siquiera remotamente cercano al arte. Ya, empezaré por el final. Ahora vamos por el principio. Justamente esa cuestión de la reproducción es a la que me refería haciendo alusión a la novela de los reconocimientos de William Gaddis. ¿Ya? Eh, la reproducción, por supuesto, puede contener, puede reproducir, por eso es una reproducción, ¿ya? Puede reproducir múltiples elementos de la obra original. Sin embargo, recordemos que para que hablemos de arte, tenemos que ver a
todos los integrantes del fenómeno artístico, en este caso de la situación comunicativa, y el autor ya no es autor. Ahora hay autor, reproductor, obra, etcétera. Entonces, ahí se da una fractura, porque lógicamente el supuesto autor no es autor y por tanto pertenece a otro contexto. ¿Ya? O mejor dicho, constituye en sí mismo una situación diferente de la original y por tanto la interpretación de ese material no se plegará a las mismas reglas. Creo que no es necesario explicar más al respecto porque se nota ya una diferencia suficiente, ¿no? Pero es una pregunta muy buena. Ahora, más aún cuando la producción es en serie. Por eso hablaba de los múltiples cuadros, por ejemplo, pues los menciono como un ejemplo popular, simplemente, ¿no? ¿Cuántas reproducciones hay de determinado cuadro del corazón de Jesús? Pero bien podría tratarse, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por hablar de representaciones religiosas, y en múltiples otros casos de algunos cuadros que en su momento fueron admirados como clásicos y que hoy están en miles de salas, ¿no? Este, incluso alterados en sus colores, eh, arruinadas, arruinados, digo, los cuadros, ¿no? Dani. Ok, yo tengo dos preguntas, pero no tienen una que ver con la otra. Entonces, la primera es, teniendo en cuenta la premisa de que el arte necesariamente es ficción, en el caso de que tomemos un elemento de nuestra realidad que cuestione y lo retratemos, eso es arte. Por ejemplo, este, un fotógrafo o mejor un pintor que decide retratar a una escena de un niño en África muriendo de hambre. Nos cuestiona. Entonces, eso es arte porque es parte de una realidad. Bueno, hay dos planos que estás distinguiendo tú misma en el planteamiento de tu pregunta. Pues no me estás mencionando una fotografía que cuestione en sí misma como objeto, sino una realidad que cuestiona a quien la ve y que por tanto le provoca, o mejor dicho, vemos a este sujeto fotografiándola. ¿Ya? Son dos planos diferentes. La realidad puede a ti cuestionarte, pues la realidad permanentemente puede hacerlo. Pero esto no implica que porque yo tome una fotografía de un perro de 6 patas, logre yo transmitir a alguna otra persona alguna duda. Para esto tendré que hacer un ejercicio consciente de un conjunto de técnicas, métodos, etcétera. Esto es lo que nos permite entender, por ejemplo, que un arte como el de la fotografía hoy tenga estadísticamente, proporcionalmente, tan pocos exponentes. No es que haya más, es que proporcionalmente son menos, porque lo que tenemos en masa es una cantidad abrumadora de gente que aplica técnicas sin saber siquiera por qué lo está haciendo, y que se detiene en la edición de la fotografía en el punto en el que dice, ok, me parece chévere, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil distinguir eh, para la mayoría de gente una buena fotografía de una mala fotografía sin tener un aparato, un sistema crítico. Lo que quiero decir también con esto es que a menudo se confunde muchísimo una apreciación de gusto con una crítica. La crítica necesariamente, como lo que hemos hecho hoy, implica la exposición del sistema que se aplica a una determinada obra, necesariamente, ¿ya? Ahora bien, me parece prudente repasar un punto eh, eh, al que hice alusión muy, muy, muy somera hace un momento, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una opinión, un comentario cualquiera, un comentario llano y una crítica? Pues la opinión es un juicio de valor que no requiere justificación de ninguna clase. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, no. Entonces todos efectivamente tenemos opiniones, podemos tener opiniones sobre lo que sea, y estas son isovalentes. Isovalentes en el sentido que no sirven para nada, salvo para encuestas. O sea, o se genera un aparato dentro del cual cuenten como estadística o no interesan, ¿ya? Luego tenemos el comentario llano, ¿no? Y el comentario es un juicio de valor acompañado de una causa inmediata. Por ejemplo, oye, me gusta mucho esa película porque me recuerda bastante a la vida que tenía yo en el campo. Ah, pues bien, o sea, es un comentario. Los comentarios son valiosos porque nos ofrecen información que puede ser más o menos interesante
según la intención de quien hace la pregunta, por ejemplo, y por supuesto del vínculo que existe entre quien pregunta y quien responde, ¿no? Y finalmente está la crítica, ¿no? Sobre la que nos hemos extendido ahora, ¿no? Implica la exposición de un sistema crítico, un sistema de pensamiento que aplicado a a un determinado objeto de crítica. Entonces son niveles muy diferentes y vemos claramente que hay un salto enorme del segundo, es decir, del comentario llano, al comentario crítico, por ejemplo, ¿no? O a la crítica en sí misma. Y esto nos permite reconocer hasta qué punto es escasa la crítica en nuestro medio, pero no solo aquí en Perú, sino en todas partes, ¿no? Valorar una película con estrellitas, por ejemplo, con puntitos, o un libro con aspitas, o por número de likes, es exactamente lo mismo, porque a menudo lo que dice la nota de prensa eh, es simplemente, o mejor dicho, expone las razones por las que a una gran cantidad de público podría gustarle algo, pero conforme la capacidad racional disminuye, no la capacidad racional, conforme la práctica de la razonabilidad disminuye, ¿ya? En la población, pues es mucho más sencillo contentarla. No ha de extrañarnos para nada que haya millones de personas pasando horas de su día viendo videos de perritos y de gatitos en TikTok, ¿no? O sea, ahí no necesitas pensar absolutamente nada. TikTok, en algún momento lo dije, es, es, es increíble, o sea, en el sentido en que es la evidencia más clara que la humanidad de momento ha desarrollado respecto de cómo es posible transformar la, los medios o las redes en artefactos para manipular la tendencia a partir de la opinión, a partir de la opinión, ¿no? Rodrigo. Entendiendo que la cuestión es la base del arte, entiendo más o menos la manera en la que la realidad la percepción del artista de la realidad se puede manifestar en pinturas, en fotografía, en libros. Pero, por ejemplo, en el caso de un instrumental musical, se puede, por ejemplo, este fenómeno artístico, esta situación comunicativa se puede manifestar como elemento cuestionador en la técnica que se emplea, por ejemplo, en la música, si no tiene letra, si no tiene, claro, si no tiene letra, este elemento musical solamente ¿cómo- puede ser cuestionador por la forma en la que se da como su técnica. Bueno, no por su técnica, sino a través de su técnica, ¿no? Tengamos en cuenta, aquí se nota mucho, por ejemplo, la influencia que finalmente ejerció en el desarrollo de este sistema el pensamiento de Gustavo Bueno. Pensemos, digo, en el principio de Simploqué, ¿no? Bueno, no existe, no es, no todos los elementos, no todas las cosas están relacionadas las unas con las otras, es imposible, de la misma manera en que no existe un elemento que esté absolutamente aislado de las demás, desvinculado del resto. Entonces, cuando nosotros contemplamos el arte como fenómeno como situación comunicativa artística, o como fenómeno artístico, diremos, como experiencia artística, por llamarlo de alguna manera, estamos viendo que necesitamos un conjunto de elementos en acción. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque mencioné hace un momento el lenguaje artístico y por supuesto que hay lenguaje musical, ¿no? Y de hecho se escribe, se lee, se interpreta, se ejecuta, se traduce, o sea, porque uno puede hasta hacer traducciones de sistemas de lectura. Recordemos que el pentagrama y la simbología, o mejor dicho, el lenguaje que se emplea habitualmente en las partituras no es el único, no es la única forma de representar música, ¿no? Podemos, por ejemplo, hacer una traducción de tablatura a partitura, por un ejemplo muy simple, ¿no? Eh, y entonces, y por supuesto que implica una interpretación de la realidad,
porque los sonidos no surgieron de la nada, ¿no? De un eco del vacío y otras cosas así absurdas, ¿no? No, eso no es así. Por eso decía, hay una relación que tiene que ver con la evolución del pensamiento humano. Hay una relación, digo, entre el pensamiento mítico, de mímesis, mítico, por tanto, también, luego religioso, y que finalmente, cuando se encuentra ya en escalas mayores de desarrollo, pues vemos a través de una representación más compleja, que lamentablemente también deriva en sofisticación y finalmente en sofisma burdo, ¿no? Es mostrar tres garabatos y decir que esos tres garabatos representan algo sin que haya evidencia racional de que así sea, ¿no? Y esto no implica decir que cualquier persona del universo debe darse cuenta, pero hay niveles mínimos ponderables para una sociedad, ¿no? A eso me refiero. Y es el mismo caso entonces con las artes marciales. Tengamos en cuenta que el término artes marciales no son usados con la propiedad que corresponde en nuestro medio. Por si acaso, el término arte marcial comprende a un conjunto de manifestaciones culturales, digamos, que no son todas referidas a propinar golpes o al empleo de armas. Por ejemplo, se considera arte marcial a- a la ejecución de canciones de tambor para la batalla. En otras palabras, son múltiples representaciones, son múltiples actos, actividades que tienen por destino el enfrentamiento bélico. Pero ojo, en este caso no se utiliza la palabra artes como fenómeno equivalente al que nosotros exponemos acá, sino como técnica nuevamente, ¿no? Como una manifestación o sea, como manifestación de aplicación de una técnica y de unos métodos orientados a, ¿no? Entonces, es una acepción diferente. Es- Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Muy bien. Salvador. Entonces, ¿qué es un artista? Muy bien. Entonces, un artista, para poder ser considerado tal, tendrá que ser un autor que ha generado una obra que ha sido cuestionadora para un público en un determinado contexto a través del uso, ya, de un determinado lenguaje artístico consciente, etcétera. O sea, poner en juego todo eso. Y además reconocido socialmente como tal por haberlo hecho. Entonces, esto nos permite entender que uno pueda decir, ¿no? Un absurdo, ¿no? Por ejemplo, el egresado de la Facultad de Filosofía es filósofo, no sean chistosos. O sea, filósofo es filósofo en un sentido amplio es cualquiera, porque todos nosotros podemos poner en cuestión y en movimiento ideas a fin de encontrar la mejor manera de vivir, ¿ya? Por ejemplo. Eh, y a nivel estricto de producción, ¿ya? De pensamiento y de crítica, pues muy pocos filósofos hay, ¿no? Un artista es un egresado de la Facultad de Artes de alguna universidad, pues no, es alguien que ha sido entrenado o que debe haber aprendido, esperemos, ¿no? Que cada vez se enseña menos y cada vez se aprende menos aún, expresión artística, pero nada de eso garantiza que ese sujeto pueda efectivamente cuestionar al punto de que su sociedad, a través de una institución que valida su juicio por la exposición de su propia crítica, pueda considerarlo artista. Y esto último es importantísimo porque nos damos cuenta que una sociedad eh, que permite que cualquiera se atribuya a sí mismo a dominen facultades por sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Para decir qué es arte o qué no es arte, pues está destrozando toda posibilidad de determinación, de definición, y perjudica a todo mundo, ¿no? No ha de extrañarnos que buena parte de la producción que sí podemos considerar artística se encuentra efectivamente fuera del sistema de rotación comercial.
Así como tenemos que reconocer que dentro del sistema de rotación comercial, pues efectivamente hay artistas, porque al margen del reconocimiento comercial, ofrecen efectivamente obras, vaya, que nos cuestionan, ¿no? De manera inteligente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Dani. Ok, entonces, un artista puede serlo sin tantas técnicas, sin tanto manejo de ese lenguaje. Muy bien. Veamos. Las probabilidades que tiene son muy remotas. O sea, no son inexistentes, ¿ya? Pero prácticamente lo son. Lo que quiero decir es que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como aquel sujeto que no lee, no lee y escribe mal, pero dice, no, es que ese es mi estilo. ¿Me entiendes? O sea, bueno, las probabilidades de que efectivamente desarrolle una articulación lingüística racional, cuestionadora, son remotísimas, ¿no? Son prácticamente inexistentes. Pero cabe, bueno, ¿no? La fe es lo último que se pierde, dice, ¿no? Este, pero no, es como aquel sujeto que dice, no, yo soy autodidacta, yo aprendí manchando lienzos y ahora yo expreso, bueno, sí, o sea, es que es posible que efectivamente logre algo. Ahora, seamos claros también, lo más probable es que después de 35 años de trabajo autodidacta, diga, oh, por Dios, tengo una técnica, y bueno, leyendo en una guía básica de internet, diga, ok, hace solamente 800 años que ya la habían descubierto, ¿no? Me hubiera ahorrado 35 años de trabajo leyendo esta página web. Entonces, hay una, cada vez es más fácil dar con ejemplos de gente que desdeña la tradición, ¿no? O sea, en el sentido que primero no saben ni qué demonios es la tradición. Y, y obvia el hecho de que la tradición, la traditio, es precisamente el tránsito de un conocimiento que se transforma, se mantiene en parte y se transforma en parte a través del tiempo, ¿no? Pero fiel a su esencia funcional, ¿no? La función que tiene en determinada sociedad. Entonces, el hecho de que no se estudie, por ejemplo, la historia del arte es tremendo. O de que en carreras como publicidad, comunicación en medios, etcétera, no se estudie en serio esto y tenemos a papanatas grandes de los estudiantes diciendo, no, bueno, el arte es lo que tú sientes, o el arte es expresión, o ramplonerías y estupideces de mayor calibre todavía, ¿no? O sea, como decir, esto es arte porque lo hizo tal, ¿no? O esto es arte porque lo hizo cual. Y ya ni hablar pues de aberraciones, o apropiación cultural, este, y diré, por ejemplo, ¿no? Crímenes contra el conocimiento y el pensamiento humano, como decir, ay no, deben, deben vetar esta novela de William Faulkner porque habla de negros. Este, por Dios. O sea, o incluso la gente que se considera más abierta de mente y moderada. No es eso. Lo que pasa es que en su momento tuvo una opinión, pero hoy día nadie debe escribir ya sobre eso. ¿Por qué? Ya el hecho de que me lo estés negando me ofrece una posibilidad extraordinaria de entrar a cuestionarte, ¿no? No ha de extrañarnos, por tanto, y finalmente, que el arte se prolifere de manera, hablo de arte en serio, prolifere en escenarios adversos a la libertad, ¿no? Entendiendo, por supuesto, libertad al ejercicio de la fuerza eh, de uno por desarrollar determinadas actividades, acciones, por operar en la realidad en un sistema normado en el que necesariamente se va a enfrentar a la libertad de otros. Entonces, cuando hay un sistema, o mejor dicho, cuando hay un medio en el que se oprime al sujeto, por tanto, eh, no es que se le plantee un sistema de normas, sino que se le recortan las normas hasta dejarlas apenas una listilla de prohibiciones
entonces vaya que estamos motivando al sujeto si es que este tiene el carácter suficiente, la inteligencia, los medios, además, para generar por sí mismo una manifestación, un material que enfrente a eso, que lo circunda y que cada vez que pretende aplastar. Muy bien. Bueno, chicos, con eso creo que hemos cumplido con nuestro deber por el momento. Les agradezco un montón y bueno, hago el corte entre nosotros aquí en breve para poder entrar ya a nuestro taller en la tarde, donde sí vamos a poder hablar todas esas cosas terriblemente atroces y con todas las barbaridades que soltamos cuando no estamos ante cámaras. Un saludo a todos quienes nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Cuídense mucho. Chao, chao.